Ayer fue, y no me corto al decirlo, ayer fue un día verdaderamente bueno para el mercado de valores mexicano. Yo lo decía en la televisión que estoy por cumplir el próximo 5 de diciembre. Ay, anótalo, Vanessa, para que hagas un festejo. David, tú sabes qué tipo de regalos merezco. Y decía que era una de las cosas más importantes que han pasado en el mercado de valores en la historia. Ayer platicábamos con Gabriel Llorio y hoy, para ahondar de este tema, me da muchísimo gusto saludarte. Álvaro García Pimentel, presidente ejecutivo de la MIB, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, David, muchas gracias por recibirme. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Gracias por recibirme en tu programa. Y pues evidentemente, como dice, estamos celebrando mucho la aprobación que hizo la Cámara de Diputados de la reforma propuesta por la Secretaría de Hacienda y impulsada fuertemente por Gabriel Llorio. Pues sobre todo, además festejamos porque la forma en la que se logró A ver, la unanimidad. perdóname interrumpirte porque traigo ahí como No, un toque. encantado, sí. A mí se me ocurren, Álvaro, pocas noticias más importantes en el mercado de valores en 3 décadas, ¿eh? Pues yo estoy de acuerdo, estaría mal que yo lo dijera, pero ya lo dijiste tú ayer y yo respaldo 100% tu idea, pues sobre todo, mira, es que es muy importante para el mercado de valores, no lo voy a negar, pero es probablemente más importante para el financiamiento de las empresas medianas. Sin lugar a duda. En México, ¿no? Sin lugar a duda, o sea, tenemos una bolsa que desgraciadamente es mucho más pequeña, y lo platicaba ayer con Gabriel Llorio aquí, que es mucho más pequeña que la economía mexicana. Deberíamos tener una bolsa mucho más grande, y en gran medida era por estas cosas que tenía mal hechas la ley, ¿no? Exacto. Mira, esta reforma a la ley lo que hace es generar un nuevo sector en el mercado de valores dedicado a que nosotros en algún momento le llamamos la democratización del mercado de valores, que es llevar el financiamiento a las empresas medianas y pequeñas, que es como sucede en los países industrializados del planeta. Todos los países del G10, David, como tú sabes, pues tienen esquemas de financiamiento que en otros mercados tienen otros nombres, ¿no? 144A, emisiones privadas, hay muchos nombres. Pero lo que estamos haciendo es que el mercado de valores cumpla con su función de financiamiento a través de deuda o capital para las empresas menores, para empresas que necesitan crecer, aprovechar las grandes oportunidades que hoy México presenta, como es el nearshoring, el TEMEC, todas esas cosas que no se han aprovechado al 100 por las empresas, digamos, de un nivel más chico que las que hoy tenemos listadas en el mercado de valores. Entonces yo creo que dime. Perdón, te escucho, Álvaro. No, yo lo que creo es que la reforma no es nada más las ofertas simplificadas. Como te decía ayer, Gabriel, yo creo que es mucho más grande. Es mucho más grande, tiene también los fondos de cobertura, pero tiene algo que es muy importante, que es importante que tu auditorio conozca. También esta reforma incluye una modificación a un artículo de la Ley de Mercado de Valores, que es el 54, a través del cual las empresas de cualquier tamaño, que eso es muy importante, David, pueden colocar acciones distintas de ordinarias. Quiere decir, acciones con voto limitado, acciones preferentes, acciones en certificados de participación ordinaria, muchos esquemas de colocación que en México existían hasta 2004 o 2005 y por alguna razón que desconozco se prohibieron, y eso inhibió que los empresarios mexicanos, recuerda tú que lo has mencionado muchas veces, el 90% de las empresas mexicanas son empresas familiares. Entonces, una de las preocupaciones de los empresarios en México es arriesgar el control de sus empresas. Con esta modificación impulsada por la Secretaría de Hacienda y en específico por Gabriel Llorio, pues lo que logramos es, o lo que logró el Congreso, es que las empresas grandes, muy grandes, medianas, que tenían esa preocupación, se la quiten colocando sus acciones en el mercado con un tipo de acciones que no les comprometan o les arriesguen el control de sus empresas. Y eso creemos que es fundamental también. Álvaro, perdón que te pregunte, ¿es volver a estos esquemas de las acciones que eran B, que no tenían derecho a voto?
Sí, es que no existe en México, la ley no Sí, pero considera en algún acciones sin momento había en voto. México ese voto y luego cambió, ¿no? Sí, eran de voto, de libre voto, Sí. perdón, sin voto, y ahora es voto limitado, porque sí votas en algunas circunstancias. Si tienes esas acciones de voto limitado, puedes votar para evitar con un cierto porcentaje, que no recuerdo cuál es, puedes evitar la escisión de un porcentaje de la empresa o la consolidación de una empresa, algunos cambios corporativos que pueden dañar el patrimonio de la empresa, sí los puedes votar en contra si tienes cierto porcentaje, pero no puedes remover al presidente del consejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que protegen la tenencia y el control de la empresa, sin embargo, evitan esa que está muy bien previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, si evitas que el empresario destruya el patrimonio de la empresa a través de una escisión o una consolidación no razonable. Oye, hablas mucho y creo que esto no podría estar más de acuerdo contigo, Álvaro, que fue un gran trabajo de Gabriel Llorio porque se dio a la tarea de ente- primero entender el problema, ver que el mercado de valores es muy pequeño, que son más las empresas que se deslistan, que ya mucha de la actividad bursátil en México es la operación de empresas colocadas en mercados extranjeros y además hizo un gran trabajo para que se fueran reuniendo todas las visiones en una sola, ¿no? Mira, no sabes el trabajo que digo, evidentemente la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, el propio Banco de México, todos trabajaron muchísimo, pero sí el liderazgo que llevó Gabriel Llorio en este proceso. Yo creo que la forma más clara de verlo es cuando tuvo 452 votos a favor en un Congreso que pues no ha votado así A ver, cosas muy importantes, ¿no? ayer lo platicábamos Gabriel Llorio y yo aquí al aire y yo lo dije en televisión con Ciro Gómez Leiva en la noche. En un Congreso como está, en un ambiente político como el que vivimos, sacar una reforma de consenso y no votaron más legisladores porque no había más ayer. Claro, votaron todos los que fueron, claro. Y Estoy todos de a acuerdo. favor. Es verdaderamente impresionante eso, ¿eh? Es una operación política por parte de Hacienda y en específico de Gabriel impresionante. Yo estuve en algunas reuniones dirigidas por Gabriel con diputados y la verdad es que es como tú viste en la entrevista que le hiciste ayer, pues conoce el tema a profundidad, ¿no? Y eso fue muy importante. Mira, También, yo he hablado de este tema con Gabriel Llorio desde que llegó a la Secretaría de Hacienda. Es un tema que, como que eso es que, como que tiene de música de fondo. sí, Siempre platicando de alguna otra cosa, en algún otro momento. Es que es muy importante que reformemos el mercado de valores. Y yo creo que ha hecho muchas cosas muy buenas, pero va a ser recordado por esta ley, ¿eh? estoy de acuerdo. Creo que es un cambio fundamental no solo para el mercado o para las empresas, sino para el país en general. Déjame decirte, David, números, porque los números nos ayudan mucho. En Europa se hacen de este tipo de colocaciones al año casi 28,000 al año. En Estados Unidos se hace por arriba de 40,000 colocaciones al año. Hay colocaciones en Estados Unidos que nosotros no lo vemos de ese tamaño en México, sobre todo al principio, pero hay colocaciones hasta por montos equivalentes a 5 o 6 millones de pesos a través de este tipo de esquemas. Es un esquema realmente muy diseñado para empresas pequeñas y medianas que necesitan aprovechar las oportunidades de crecimiento que hoy presenta México, que son incomparables con todo lo que hemos vivido en el pasado, los que llevamos muchos años en el mercado. Nunca habíamos tenido a un presidente del banco más importante del mundo, como es Jamie Dimon, diciendo nuestro enfoque número uno es invertir en México. Bueno, eso no nos había pasado nunca. Y el problema es que las empresas de México, las medianas y pequeñas, pues no iban a poder aprovechar al 100% estas ventajas porque no tenían financiamiento. Mira, me tengo que ir a un corte, pero hay un tema que yo creo que es fundamental en esta ley, como lo estás diciendo, Álvaro, que reconoce la estructura de las empresas mexicanas. ¿Me puedes esperar para que vayamos a un corte? Claro, encantado, aquí te espero. Gracias, Álvaro.
Gracias de Dios tenemos muchos patrocinadores. Álvaro García Pimentel, te agradezco muchísimo que te hayas quedado en la línea. Con mucho gusto, David. Tenemos un problema, tú como presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles lo sabes, que a los mexicanos no nos gustan las empresas pulverizadas, que la estructura de la empresa mexicana es eso que los clásicos llaman de manos firmes. Cuando vemos que en el mundo, si tienes 5 o 10% de una empresa, tienes muchísimo. Y esta ley reconoce esa realidad de la empresa mexicana, especialmente de la pequeña y la mediana, ¿no? Claro, justo lo que dices. Mira, hay ejemplos, hay un par de aeropuertos que están listados en la Bolsa de México. Están muy pulverizados. No te quisiera decir qué porcentaje, pero creo que uno de ellos tiene más del 90% del capital colocado en el mercado. Y hay excepciones. Yo te diría que dentro de la globalización que se da en los mercados bursátiles en el mundo, porque no es un tema de globalización de economía, sino de mercados, pues yo te diría que ya eso cada vez pasa menos. Lo que sí faltaba era darle al empresario mexicano la posibilidad de colocar sin arriesgar el control. Y yo creo que eso va a permitir que las ofertas sean más grandes, que en vez de ver colocaciones del 15 o el 20%, en el mejor de los casos 25% del capital, a lo mejor veas ofertas del 50 y 60%. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, pues porque las empresas consiguen más recursos, pero sobre todo porque tienen mayor liquidez en el mercado y son mucho más atractivas para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, esta reforma del artículo 54 de la ley, David, es profundamente importante para el mercado, para volver a ver el crecimiento de empresas de mayor calado en el mercado de valores de México. Mira, yo creo que también hay otra parte muy importante. Que esta reforma se hizo como se deben hacer las reformas, de la mano de los intermediarios bursátiles, de la mano de las empresas, de la mano de los reguladores, de la mano de los legisladores. Creo que ese es una de lo mejor que tiene, ¿no? Fíjate que contó con muchas bendiciones esta reforma. Desde el principio fue impulsada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Desde el principio fue bien recibida por todos. Hubo muchas opiniones a favor, en contra, hubo negociaciones muy profundas, muy largas, con temas muy importantes. Pues es crear una especie de esquema de autorregulación en las colocaciones de empresas y un esquema, digamos, rápido de creación de fondos de inversión. Eso es muy importante, es un cambio de gran calado en un mercado de valores, David. Y perdón que te interrumpa, pero viene de la mano con que se vuelve un tema federal. Los temas del gobierno corporativo se vuelven temas federales. Exacto. Eso ya creo que da una gran seguridad a quien invierte. Sí, mira, la verdad es que los abogados de Hacienda hicieron un trabajo espectacular y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores también, y se fueron al detalle y a la profundidad de todo para lograr hacer, como ellos lo dijeron desde el principio, una reforma que sirva, que funcione y que genere, que no sea nada más un tema político ahí para hacer algún cambio cosmético. Lo hicieron profunda y profesionalmente. Yo creo que debemos felicitarnos como mexicanos de tener en la parte financiera del gobierno de México gente tan enormemente profesional. No podría estar más de acuerdo contigo, Álvaro. Yo creo que es insisto, yo no veo una noticia más. El 5 de diciembre cumpliré 35 años dedicado al periodismo financiero. No veo una noticia más importante para el mercado de valores que esta. Pues no sabes qué importante tu comentario, sobre todo viniendo de ti, porque sabes que eres enormemente respetado en el sistema financiero. Te agradezco muchísimo, ¿no? Querido Álvaro. Y te he seguido esos 35 años porque yo llevo un poquito más que tú. Sí, somos como de la generación. Bueno. Por ahí andamos, sí, por ahí andamos. ¿No? Así es que muchas gracias, David, por esta plática, y estoy a tus órdenes para lo que tú dispongas. No, te agradezco muchísimo, querido Álvaro. Y vamos a ver, porque yo estoy totalmente con una cosa que me tiene tranquilo, que han venido trabajando todos ustedes en la regulación secundaria. O
sea, la regulación secundaria va a salir, creo que con gran facilidad. Yo tengo mucha esperanza de que así sea y sobre todo... Corrígeme si me equivoco, porque han venido trabajando en ella. Sí, exacto. Sí, ya hemos trabajado, no muchísimo para decir que sale el mes que viene, pero sí bastante, y la verdad han hecho un gran trabajo en la Secretaría de Hacienda y en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Álvaro, te mando un abrazo con mucho cariño, que te vaya muy, pero muy bien. Igualmente, David, muchas gracias por recibirme en tu espacio. Gracias.